Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, otro sábado con la Torá en la mano en busca de la porción semanal. Y mientras yo estoy transmitiendo desde el Monte de los Olivos, en Jerusalén, Ciudad Santa, el octavo día de la guerra contra Gaza, en las sinagogas de Israel y del mundo, se comenzó otra vez a leer la Torá desde el principio, como les decía la semana pasada, con la primera porción del primer libro, llamada Bereshit, Génesis. Todas las primeras porciones se llaman como los libros. Y los nombres en hebreo no son igual que los nombres que tradujeron al español. En este caso sí, Bereshit significa el comienzo, Génesis, pero los próximos libros no. Amigos, gracias por participar y gracias por ayudarme en esta guerra mediática. Y si estoy aquí, bajo el sol, paseando, disfrutando, es exactamente lo que quiero transmitirle al mundo, de que nada nos va a detener al pueblo judío, al pueblo de Israel y a todos los que estamos a favor de una vida sin terrorismo, a disfrutar, a pasear. Voy a seguir mi rutina. Ellos no nos van a vencer, y menos cuando nosotros queremos seguir estudiando Torah. Amigos, les quiero decir de que estoy en un lugar muy sagrado, el Monte de los Olivos, todos saben por qué, pero no menos sagrado es el lugar que está enfrente, el Monte del Templo. Debajo de él está el Monte Moriah, y debajo de esa cúpula dorada del Domo de la Roca está la piedra de la fundación, aquella roca donde, según el judaísmo y quizás otras fes, otras creencias, se creó el mundo. Tiene que ver con Génesis. Y estoy en el Monte de los Olivos, donde, según la tradición y la fe de todas las religiones monoteístas, por aquí va a venir el Mesías. Por primera, por segunda vez, todavía no sabemos, pero por acá Él va a venir. Amigos, por acá vino, según la fe cristiana, el Mesías Jesús, y por acá va a venir Mahoma cuando retorne al mundo para redimir a todo el pueblo musulmán islam. Pero eso no viene al caso. Lo que viene al caso es hablar sobre esta porción semanal. Y lo que quiero entender hoy por medio de lo que yo interpreto de esta porción Génesis es cómo se llegó a crear o cómo nace la maldad en el mundo. No creo que hayan sido las intenciones de Dios. Dios vino, creó cosas, y siempre que iba creando cosas, decía, eso es bueno, eso es bueno. ¿Qué pasó entonces? Que creó al hombre y todo se hizo al revés. Empezó la maldad, empezó con asesinatos, empezó con pecados. Y eso es lo que voy a intentar explicar desde el punto de vista mío como judío y también del judaísmo. Amigos, estoy rodeado de árabes, primos. Estoy en la parte este de Jerusalén que me están haciendo la vida imposible, burlándose, tirándome cosas, gritándome, tocando bocina. No me importa, a mí nadie me va a detener y les aseguro que yo de acá voy a salir no solo sano y salvo, sino con lo que tenía pensado hacer. Amigos, les voy a mostrar la vista, les voy a explicar un poco de dónde estamos y después voy a empezar a descender por el monte para hablar del tema que quería, sobre la maldad, que está muy conectado con todo esto de la guerra, el Hamas, los terroristas y todo lo que estamos viviendo en este momento. Pero nosotros sonriendo, nosotros en nuestra rutina. Acompáñenme, sean soldados mediáticos como yo, para mostrarle al mundo que el terror no tiene cabida en nuestro mundo. Que nosotros, pase lo que pase, siempre vamos a levantar cabeza y vamos a seguir trabajando como nosotros sabemos. Este es el Monte de los Olivos. Ese es el monte del templo, rodeado de las murallas de Jerusalén. Y aquella puerta que está sellada, la puerta de la misericordia, la puerta de oro, aquella puerta por la cual, según la fe cristiana, entró triunfal Jesús hace 2000 años atrás, después de que vino de este monte. Esa cúpula gris es el domo es el Aqsa, la mezquita del Aqsa, uno de los 4 lugares sagrados del Islam y de los primos musulmanes. Y detrás, esas 2 cúpulas blancas son sinagogas, una que está en reconstrucción y la otra que ya está en pie y se usa, es la de la Jurbá, la ruina.
A la derecha hay 2 cúpulas grises, el Santo Sepulcro, y todo lo que se ve fuera de las murallas es la ciudad nueva, moderna de Jerusalén, aunque esto que está aquí, que estoy enfocando ahora, es la antigua ciudad de David, donde comenzó todo, porque no todo comenzó en el monte del templo. Y hoy es una aldea árabe llamada Siluán. Debajo nuestro vemos el cementerio del Monte de los Olivos, un cementerio judío, en el cual vienen personas judías de todo el mundo a enterrarse acá, ya hace 2000 años. Están enterrados con los pies mirando hacia el monte del templo, porque cuando venga el Mesías, según la fe judía, ellos van a ser los primeros en resucitar. Y no sé si alcanzan a escuchar el ruido del muazzin que está llamando al rezo a todos los primos musulmanes de Jerusalén. El día más sagrado para nosotros los judíos, en el cual nosotros descansamos, no nos gusta escuchar música, queremos reposar, tener un descanso y solo elevar el espíritu. A pesar de eso, nosotros les toleramos y les permitimos hacer todo este ruido el día santo para nosotros. Y eso es parte de la tolerancia y la sobrevivencia en la ciudad santa, cuando Israel, el pueblo judío, tienen soberanía sobre la misma. Les recuerdo que entre los años 48 y 67, cuando ellos tenían soberanía, no solo que no nos dejaban rezar, sino que no nos dejaban entrar al lugar más sagrado para nosotros, ese que está frente nuestro, el monte del templo, o del otro lado del muro, el muro occidental, el muro de los lamentos, amigos. Esto que vemos acá es la continuación del Monte de los Olivos, que se lo llama así por árboles como estos, árboles de olivo, que toda esta cordillera del Monte de los Olivos está llena de los mismos. Y todo este camino que hizo Jesús en su entrada triunfal aquel domingo de Ramos está atestimoniado por iglesias. Por ejemplo, aquí frente nuestro está el Dominus Flemit, la iglesia de la Gota, en la cual Jesús lloró mientras miraba hacia el monte del templo y el segundo templo que estaba ahí construido, cuando él dijo que no quedará piedra sobre piedra. Debajo están las cúpulas doradas, la iglesia de María Magdalena, una de sus discípulos de Jesús, y debajo está el Getsemaní, que es la iglesia de Getsemaní, el huerto de Getsemaní, donde comenzó la pasión de Jesús una vez que se escapó. Desde allí, el monte Zion, ahí él hizo la última cena, bajó por el valle de Cedrón, todo esto que estamos viendo por debajo, y llegó al huerto de Getsemaní, donde después fue atrapado, juzgado, crucificado, matado, y según la fe cristiana, volvió para aquí, a la iglesia de la Ascensión, para ascender al cielo, una vez resucitado. Empezamos a caminar, amigos, y estamos acá para hablar sobre la maldad, cómo demonios nace la maldad en este mundo. Vamos. Bueno, amigos, aquí empezamos el paseo. Yo siempre digo que no hay mal que por bien no venga. Vamos a tener todo el camino para nosotros. Jerusalén está vacía de turistas y nosotros la vamos a aprovechar para nosotros. Con esta hermosa vista y siguiendo el camino que hizo Jesús aquel domingo de Ramos, yo quiero decirles que hay una pregunta profunda que tenemos en el corazón de la fe judía y que raras veces es formulada. Apenas abrimos los pergaminos de la Torá, vemos a Dios creando el universo día a día, trayendo el orden frente al caos, creando la vida a partir de la materia inanimada y la flora y fauna con toda su maravillosa diversidad. En cada etapa Dios ve lo que hizo y declara, es bueno. Entonces, ¿qué fue lo que no funcionó? ¿Cómo es que entró la maldad en escena?, nos preguntamos. La respuesta es simple, es por el hombre, el Homo sapiens, por nosotros. Solo nosotros, de entre todas las formas de vida conocidas hasta ahora, tenemos libre voluntad, capacidad de elección y responsabilidad moral, ¿verdad? Los gatos, por dar un ejemplo, animales que a propósito no son citados en toda la Biblia, no debaten si deben matar ratones. Los murciélagos vampiros no se tornan vegetarianos y las vacas que son vegetarianas no se preocupan por el calentamiento global. Todo está en nuestras manos, amigos. Es esta capacidad compleja de hablar, pensar, elegir entre diversas alternativas de acción la que es a la vez nuestra gloria, nuestra carga y nuestra vergüenza. Cuando hacemos el bien, somos pocos menos que ángeles.
Cuando generamos el mal, somos peores que las bestias. ¿Están conmigo, amigos? Porque entonces corrió Dios el riesgo de crear una forma de vida capaz de destruir el mismo orden que Él habría creado y declarado bueno. ¿Por qué Dios nos creó?, me pregunto. Cuando fui a buscar respuestas, llegué a sabios judíos del Talmud. Allí dice que cuando Dios vino a crear el hombre, creó un grupo de ángeles dedicados a Él y les preguntó, ¿están de acuerdo en que procedamos a crear al hombre según nuestra imagen? Los ángeles contestaron, ¿y cuáles eran sus acciones? Dios les mostró la historia de toda la humanidad. Los ángeles le replicaron, ¿qué es lo que tiene el hombre que tú lo consideras tanto? Que el hombre no se ha creado. Y Dios destrozó a los ángeles. Él siguió explicando o interpretando el Sanedrín, creó un segundo grupo y les hizo la misma pregunta. Y ellos le dieron la misma respuesta. Dios los destruyó. Creó un tercer grupo de ángeles y ellos le contestaron, Dios, el primero y el segundo grupo de ángeles, le dijo que no creara al hombre y no les hizo caso, no los escuchó. No podemos decir otra cosa que el universo es de usted, Dios, que haga con él lo que usted desee. Y Dios creó entonces al hombre, dice el Sanedrín. Pero cuando vino la generación del diluvio y luego la de los que construyeron la Torre de Babel, los ángeles le dijeron a Dios, ¿no tenían razón los primeros ángeles? ¿Ha visto Dios qué grande es la corrupción de la humanidad? Y Dios les respondió algo que luego escribiría el profeta Isaías. Aún con edad avanzada, yo no cambiaré. Y con cabello cano seguiré siendo paciente, les dijo. Bueno, hago una pausa y les muestro cómo hay gente, les decía antes que venía gente de todo el mundo a ser enterrados aquí. Y esta persona, la primera que está aquí enterrada, Gabriel Meir Yabra, es un amigo mío de la infancia. Nos criamos juntos, estudiamos en la misma yeshiva, del mismo centro judío ortodoxo, Capital Federal, Buenos Aires, Argentina. El barrio de Barracas, al lado de La Boca, y fue una de las primeras víctimas por el corona. Su hermano Claudio, también amigo mío, decidió pagar todos los gastos para que su hermano mayor sea enterrado aquí. ¿Por qué ponemos piedras y no flores? Lo expliqué en varios videos, los invito a verlos. Sigamos. Seguimos bajando. Amigos, técnicamente el judaísmo está planteando un problema estilístico con este texto. Luego de cada acto de creación en esta porción, en Génesis 1, la Torá nos dice, Dios dijo que sea así y ocurrió. Solo en el caso de la creación de la humanidad hay un prefacio, un preludio. Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. ¿Quién es el nosotros? ¿Y por qué el preámbulo? Amigos, aparentemente, los ángeles. Eran ellos los nosotros. Interesante, ¿verdad? Pero profundicemos un poco. Al crear los seres humanos, Dios generó la única forma de existencia, con la excepción de Él mismo, con la capacidad de la libertad de elegir. Es ese el significado de la frase a mi imagen y semejanza. Porque el hecho saliente de Dios es que no tiene imagen. Hacer una imagen de Dios sería hacer idolatría. Esto no solo significa que, obviamente, Dios es invisible, no puede ser visto, no puede ser identificado con nada de la naturaleza, ni la luna, ni el sol, el trueno, el relámpago, el océano, ni ninguna de las otras fuerzas u objetos que los pueblos adoraban en aquellos tiempos de la Biblia. En este sentido superficial, Dios no tiene imagen. Eso escribió el judío Sigmund Freud, aquel psicólogo, en su última obra, Moisés y el monoteísmo, fue la mayor contribución del judaísmo a la humanidad. Al adorar a un Dios invisible, los judíos, hebreos en ese entonces, Israel después, inclinaron la balanza de la civilización, de lo físico a lo espiritual. ¿Me siguen, amigos? Sigan a Jesús por este camino que hizo rumbo a la Puerta de Oro. Estamos siguiendo sus huellas también, amigos. En este video estoy juntando un montón de cosas y espero que ustedes las disfruten. Pero la idea de que Dios no tiene imagen es más profunda que todo esto. Significa que Dios no puede ser conceptualizado, comprendido o que se puedan predecir sus actos.
Dios no es una esencia abstracta. Él, Dios, es una presencia viviente. Amigos, esto que vemos acá es el sendero por el cual pueden entrar los kohanim, los sacerdotes como yo, al cementerio. Y si no entré en este momento es porque está prohibido de que entre, porque yo soy un sacerdote. Les decía de que Dios es una presencia viviente. Ese es el sentido de su autodefinición frente a Moisés, a Moshe, en la zarza ardiente. Seré el que seré. Significando, seré lo que yo elija ser. Eso es por lo menos lo que interpreto yo. Yo soy el Dios de la libertad, el que le otorgó la libertad a la humanidad, y estoy por liderar a los hijos de Israel para salir de la esclavitud hacia la libertad. Que me perdonen los hermanos cristianos o los primos musulmanes, que mucho no entiendo de la fe de ellos, del Hijo de Dios o del profeta que Dios se llevó al cielo. Pero en este caso estamos hablando del Padre de todos, de Dios, el Dios de Israel, de ellos dos también, de Jesús y de Mahoma, de Muhammad, y de todos nosotros aquí en la tierra. No se olviden, amigos. Cuando Dios hizo la humanidad a su imagen, significa que Él le dio a los seres humanos la libertad de elegir para que nunca se pueda predecir lo que Dios va a hacer. Ellos también, dentro de los límites, nuestra mortalidad y finitud, seremos los que elijamos ser. Esto significa que cuando Dios le dio a los seres humanos la libertad de actuar bien, también lo hizo para que pudieran actuar mal. Y así fue, amigos. Adán y Eva pecaron. El primer hijo humano, Caín, asesinó al segundo, Abel, a su hermano. Y en un breve periodo el mundo estuvo colmado de violencia. En uno de los pasajes más inquietantes de todo el Tanaj, leemos al final de la parashá de esta semana de Génesis, Dios vio que la maldad del hombre estaba en incremento. Cada impulso de sus pensamientos más profundos era solo de maldad durante todo el día. Algo idéntico a lo que les pasa a los terroristas de hoy y cómplices del Hamás. Dios entonces se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra y estaba apenado hasta su ser más íntimo, nos describieron en Génesis 6:6. Les cuento de que yo estoy seguro que en este momento Dios está arrepentido de la porquería que vive a 10 kilómetros sur de acá y les dará su merecido, y de ahí la pregunta de los ángeles, la que apunta al pleno corazón de la fe. ¿Por qué Dios, sabiendo los peligros y los riesgos, creó una especie que podía y efectivamente se rebeló contra él? Devastó la naturaleza y el medio ambiente, extinguió especies y oprimió y mató a sus propios amigos. Mientras les cuento de que el Talmud y el judaísmo, imaginando una conversación entre Dios y los ángeles, sugiere una tensión en la mente del mismo Dios. La respuesta de Dios a los ángeles es extraordinaria. Como les dije antes, aún con edad avanzada, no cambiaré. Aún con pelo cano, seguiré siendo paciente. Significando, yo, Dios, estoy dispuesto a esperar. Si llevara 10 generaciones para que aparezca Noaj, Noé, y otras 10 generaciones para que surja Abraham, seré paciente. Aunque muchas veces los seres humanos me decepcionen, yo, Dios, no cambiaré jamás. Me desencanté una vez y traje el diluvio, pero después de ver que los humanos son meramente humanos, nunca más volveré a producir un diluvio. Estos árboles que ven acá tienen casi 2000 años y son aquellos árboles que quizás Jesús vio mientras estaba acá sufriendo por aquella persecución después de la última cena. Increíble, amigos. Les estoy regalando esto solo para ustedes, acá no hay turistas. Dios creó la humanidad porque tiene fe en la humanidad. Mucho más que la fe que tenemos en Dios, Él tiene fe en nosotros, según el judaísmo por lo menos. Podemos fallarle muchas veces, pero cada vez que lo hacemos, Dios nos dice, aún con edad avanzada, no cambiaré. Aún con pelo cano, seguiré siendo paciente. Nunca abandonaré la humanidad, nunca perderé la fe. Esperaré todo lo que sea necesario para que los humanos aprendan a no oprimir, a no esclavizar o emplear violencia contra otros seres humanos. Eso, supone el Talmud, es la única explicación concebible por la que un Dios sabio, bueno, todopoderoso y que todo lo ve, haya creado seres tan falibles y destructivos como nosotros. Dios tiene paciencia, amigos. Dios tiene perdón. Dios tiene compasión. Dios tiene amor. Mi conclusión: durante siglos los teólogos y filósofos han estado viendo la religión al revés.
El verdadero fenómeno que está en su corazón, el misterio y el milagro, no es nuestra fe en Dios, amigos, sino la fe de Dios en nosotros. Vamos a profundizar más, amigos. Miren qué hermoso esto. Les voy a tratar de mostrar estos árboles como nunca jamás los vieron. Voy a hacer close-up solo para ustedes. Ustedes mírenlos. No hace falta que escuchen mi relato. Aprecien esta hermosura. Este lugar milagroso llamado el huerto de Getsemaní. Para profundizar aún más este asunto, yo voy a contarles un cuento. Un cuento que podría ser verídico, que podría suceder en estos días, basta con cambiar los personajes. Ayeka, amigos, es una pregunta en hebreo. Quiere decir en hebreo bíblico, ¿dónde estás? Y es la primera pregunta que le hizo Dios al primer hombre. En un frío pasillo comienza el cuento, en penumbras se escuchó el sonido de unas botas militares acercándose. Los hombres en la sala temblaban. Saben, por la forma decidida de caminar, que debe ser alguno de los jefes quien viene. Y efectivamente, unos segundos más tarde, entró en el apenas iluminado recinto un ministro del zar. Los carceleros temblaron de nuevo y acomodaron como pudieron sus camisas. Sin embargo, el ministro fijó la vista desde que entró en el único hombre que ha permanecido impasible en todo ese lugar. Su rostro, que denotaba una sólida paz interna, se vio adusto pero calmo. Era un anciano con una gran barba gris que le descendía por su pecho, otorgándole un aspecto de una gran majestad. Se trataba de un rabino, un sabio judío, un líder espiritual de cientos de miles de judíos, quizás millones alrededor de todo el mundo. Estaba preso en la Unión Soviética por difundir Torá públicamente en cada rincón del territorio de la Rusia zarista, sin temer en absoluto el furioso antisemitismo de ese régimen oscuranista y despiadado. Un régimen que tenía sumida a casi toda la población en la miseria y el terror. Lo han acusado incluso de enviar dinero a los turcos para apoyar una insurrección contra el imperio ruso. Estaba condenado a cadena perpetua. Evidentemente, estaba sumido en profundos pensamientos porque no parecía notar la presencia de los vigilantes, ni parecía que su delicada situación lo afectara en todo lo que tenía dentro de su cuerpo, en lo que reflejaba su alma. No era la primera vez que el ministro visitaba al viejo rabino conocido como Rebe. Así es como lo llamaban cariñosamente sus seguidores, el Rebe. El Rebe posó su poderosa mirada en los ojos del ministro y ahora es este ruso de enorme influencia en la corte del zar el que comenzó a temblar. Estaba lleno de respeto y admiración por este hombre judío santo, ya que había tenido la oportunidad de hacerle varios favores y sabía que le haría favores también en un futuro. Dios, misteriosamente, hizo de este hombre un aliado secreto del Rebe. «Vengo a hacerle una pregunta al Rebe», rompió el silencio con un tono respetuoso, desviando la mirada hacia el suelo. «Haga su pregunta, que con la ayuda de Dios intentaré responderle», dijo el Rebe. El ministro, que era un entusiasta estudioso de los textos bíblicos y ya tuvo oportunidades de reconocer en conversaciones anteriores a este rabino como un erudito de inigualables conocimientos en la materia, procedió para lo que vino. Y juntando valor, dirigió nuevamente la mirada al Rebe, que permaneció inmutable observando al ministro con gesto bondadoso, aunque severo. «Rebe», le dijo finalmente desviando la mirada ya definitivamente, «vengo a hacerle una pregunta. Hay un punto en particular en el Pentateuco, como lo llaman ustedes, la Torá, al cual no he hallado respuesta y por más que he consultado con los más grandes eruditos de nuestros tiempos, aún no he encontrado una explicación que me satisfaga». El hombre contuvo el aliento inflando el pecho, tomó aire y continuó. En el libro del Génesis se narra que luego de que Adán pecó por comer del árbol del conocimiento en contra del mandato divino, él y su mujer notaron que se encontraban desnudos y por esa razón se escondieron temiendo que Dios los descubriera. Y si los descubriera, los castigara. En el texto bíblico dice que Dios paseaba por el jardín del Edén y no viendo a Adán, él preguntó: «Ayeka, ¿dónde estás?». Mi pregunta, entonces, dijo el zar, es la siguiente. ¿Cómo puede ser que Dios no sepa dónde está cualquiera de sus criaturas en cada instante y en cualquier lugar en que se encuentre? Así,
terminó el ministro, buscando sin querer con la mirada la aprobación de los guardianes, que asintieron con gestos de circunstancia, aunque sin haber entendido nada. El Rebbe observó al ministro largamente. Su rostro despedía una especie de luz invisible, y en el silencio de ese instante al ministro le parecía escuchar a su corazón latir. El Rebbe le dijo al ministro del zar algo como esto: Ministro, ¿cree usted que la Torá es eterna, inmutable y aplicable indistintamente en todos los tiempos y a todas las circunstancias? Sí, lo creo, respondió el ministro. Entonces, debe saber que la pregunta de Dios es una pregunta que Él hace en todos los tiempos, a cada generación y a cada hombre. Lo que Dios le estaba preguntando a Adán Arishon, el primer hombre, a Adán, es en dónde se encontraba con respecto a su lugar en la vida, su situación frente a Dios. Lo que Dios quería que Adán se viera obligado a responder es qué había hecho para refinarse a sí mismo y para refinar el mundo que le tocaba vivir. Ayeka, dice en la lengua sagrada, al principio del libro de Bereshit, de Génesis, como le dicen ustedes, ¿dónde estás? Esa fue la primera pregunta de Dios a Adán, el primer hombre, y por supuesto a Javá, a Eva, la primera mujer. Ministro, usted tiene tantos y tantos años, tantos meses y tantos días, dijo el número exacto, el correcto. Tiene hijos, tiene fortuna y tiene todo lo que desea. Es importante eso. Pero ¿qué ha hecho usted de su vida? Usted tal vez piensa que ha llegado muy lejos, pero ¿se ha preguntado a sí mismo dónde se encuentra en su relación con el Creador? ¿Qué ha hecho con los años, los días, los segundos que Hashem, Dios, le ha dado de vida? ¿Y qué hará con el tiempo que aún le resta de vida sobre este mundo? ¿El bien que hizo y el bien que le queda por hacer?, le preguntó. Y amigos, para terminar, esta es la pregunta que cada ser humano debe hacerse a sí mismo. ¿Dónde estoy? Ayeka. ¿Qué he hecho para mejorar la porción de mundo que me toca? ¿Y qué he hecho para mejorarme a mí mismo? Para cumplir con el cometido de mi vida sobre la tierra. Eso hay que preguntarnos. Despierten, amigos. Reflexionen. ¿Qué es lo que podemos hacer en este momento por el bien de la humanidad? ¿Cómo podemos cambiar esta realidad que nos toca vivir? ¿Cuál es el granito de arena que se sumará a aquel médano gigante que pare el mal en este mundo? Amigos, estoy parado en el lugar exacto entre el monte del templo llamado Moriah, aquel monte donde comenzó el mundo, donde Abraham casi sacrifica a su hijo, aquellas tierras que compró el rey David para construir la casa de Dios, y del otro lado el monte de los olivos, donde, como dije, todo terminará. Aquí comenzará el fin de los días, amigos, el apocalipsis, y será simbólico o no, pero estoy solo, miren a mi alrededor, como si fuera que nadie en el mundo quiere venir a gritar y a detener esta catástrofe que está pasando en este lugar de la tierra. Ayúdenme, amigos, ayúdenme, las cosas pueden mejorar o pueden, Dios no lo permita, convertirse en una guerra mundial. Y no estoy exagerando o bromeando. Ustedes saben exactamente de lo que estoy hablando. Amigos, si es que les gustó el paseo, las explicaciones y el material, no se olviden de regalarme un me gusta. Shavua Tov. Buena semana para todos.